Cuando escucha la palabra necio, ¿qué se le viene a la mente? Pues para algunos se le viene a la mente niños pequeños, ¿verdad? Mijo, no corre la escalera, ¿no? Y ahí va corriendo. Mijo, cómase las verduras, ¿no? Y ahí entra el plato, ¿no? Quiere comerse las verduras. Otros quizás están pensando en sus hijos, pero más adolescentes, ¿verdad? Más jóvenes, ¿no? Se les da alguna instrucción y no hacen caso, ¿verdad? Son bien necios. Cuando yo pienso en la palabra necio, lo primero que se viene a la mente es mis compañeros de trabajo. Como supervisor, pues cuando entra alguien nuevo, ¿verdad? Pues me toca enseñarle lo que es hacer los filtros, ¿verdad? Para no sé mucho, hay más personas ahí que saben más que yo. Pero pues me corresponde enseñarle lo básico, ¿no? Pero pues, son necios. Esta semana tuve una situación con un muchacho que le dije, hay que usar el emplayador y pues, emplayar los filtros, guardarlos, pero no hay que apretarlos porque los filtros, algunos son de cartón, se aprietan y se dañan. Hagan de cuenta que le dije, por favor, apriétalo y echa a perder el filtro, ¿no? Pero antes de eso me dijo, sí, ya sé cómo, ¿no? Y apretó el filtro. Uno de ellos le dije, necesito 2 cartones para poder terminar un filtro. Hagan de cuenta que le dije, ignórame por favor, no hay que hacer ese filtro que falta, ¿verdad? Pues son muy necios. El que más recuerdo es la siguiente. Un sábado después del trabajo decidimos ir a comer unas hamburguesas al Carl Jr., que está aquí en la Avenida México. Íbamos por Santa Rosa de Lima, íbamos subiendo, y uno de ellos me dice, oye, necesito pasar a sacar mi tarjeta Fede, que está ahí por Santa María. Yo le dije, pues si vas a pasar ahí, yo paso a lavar la camioneta, pues tardas unos 20 minutos, y después nos vamos a comer, ¿verdad? Había otros 2 muchachos y les dije, uno de ustedes trae tarjeta de estudiante porque pues, te hacen descuento, ¿verdad? En el carrito lavado. Uno de ellos me dijo, no tengo. Otro me dijo, no, yo sí tengo, pero manejo yo. Me le quedé viendo, pues se ve chavito el niño y dije, ¿sabes manejar? No, sí sé manejar. ¿Sabes manejar? No, sí sé manejar. Se enojó tanto porque le insistí si sabía manejar uno que me dijo, no seas cabezón, sí sé manejar. Pues le presté la camioneta de Pablo Olivas en la pastelería Leti. Se sube, hace el asiento para adelante, pone las 2 manos sobre el volante, los 2 pies sobre los 2 pedales y voltea a verme y me dice, pues ¿qué hago? No era la respuesta que yo esperaba, ¿verdad? Le dije, ¿dónde aprendiste a manejar? Me dijo en los go-karts de Bosque Mágico. Lo regañé y en lugar de decir, no, sí, fue mi error, ¿verdad? Pues fue más necio, ¿verdad? Y él decía, pues que yo quería manejar. Ahora, pues son necios mis compañeros de trabajo. Pues sí, ¿verdad? Pero ¿sabe algo? No son los únicos. Usted y yo también somos necios en nuestro día a día. Se nos ha dicho que leamos nuestras Biblias, ¿verdad? ¿Y qué hacemos? Una serie de Netflix, ¿verdad? O otra cosa. O hacemos todo lo contrario. Preferimos realizar actividades antes de hacer las cosas que como cristianos tenemos que realizar, como la lectura o la oración. Se nos ha enseñado que nuestras vidas deben de glorificar a Dios. Pero ¿qué pasa cuando viene una situación difícil en nuestra vida? Y hacemos todo lo contrario, ¿verdad? Somos necios y no vivimos de acuerdo a lo que se nos ha enseñado. Se nos ha dicho acerca del peligro que representa el no congregarnos, el faltar a las reuniones de damas, señoritas, jóvenes, grupos pequeños, incluso el domingo. ¿Y qué hacemos? Es todo lo contrario. Somos necios por darle prioridad al trabajo o al descanso o a otras cosas y no vemos el peligro que estas situaciones representan, ¿sí? Creemos que entonces creemos que por nuestra sabiduría somos autosuficientes para hacer decisiones sin tomar en cuenta a Dios. Y esta es nuestra condición. Creemos que por nuestra sabiduría somos autosuficientes para hacer decisiones sin tomar en cuenta a Dios. Los pastores, ¿qué van a saber los pastores, verdad? No pasa nada si falto un viernes, un jueves al grupo pequeño, ¿verdad? Estamos siendo necios, ¿verdad? Somos necios. En el pasaje que nos toca el día de hoy estaremos viendo exactamente esto y cómo esto es un peligro, cómo la necedad puede ser un peligro para nosotros. En 2 de Samuel, que es el capítulo que nos toca, es el último capítulo de este libro. Segundo libro de Samuel, capítulo 24, es el que vamos a estar estudiando. Y quizás el personaje principal ha sido el de todo el libro, ¿verdad? Nuestro rey David. Pero David ya no es aquel joven impetuoso con energía que venció a Goliat. Pues tampoco es el hombre maduro, buen mozo y elegante que pudo seducir a la esposa de Urías. Pues los años ya han pasado, le han pasado factura. Aquel joven, pues ya no es joven, ¿verdad? Ha envejecido, en el cabello pues han salido canas, han salido arrugas, ¿sí?
Y nos encontramos entonces con una narración que nos pone en una situación un poco preocupante, porque leemos el versículo 1 y nos dice que volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel. Entonces, la última vez que leímos o que vimos que la ira de Jehová se encendió contra Israel fue en 2 Samuel capítulo 21, cuando Dios castiga a Israel por el pecado de Saúl de matar a los gabaonitas. ¿Sí? Entonces queremos saber pues, qué pasó, qué sucedió en Israel para que Jehová vuelva a castigar a la nación. Pues el mismo versículo nos da la respuesta. Incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y si usted prestó atención a la lectura, aquí hay un pequeño problema, porque el pasaje de Crónicas nos dice que fue Satanás el que incitó a David, mientras que el 2 Samuel dice que fue Jehová. Entonces, ¿qué está pasando aquí, verdad? Creo que hay dos respuestas para esto. Número uno, hay una respuesta gramatical. En el hebreo aparece pues, ciertamente la frase: volvió a encenderse la ira de Jehová, pero tú estás esperando un por qué, ¿sí? Luego viene la palabra incitó, pero ese verbo está siendo neutro, no está conectado a Jehová, que es el primer sujeto de la primera frase. ¿Okay? Vuelve a encenderse la ira de Jehová y alguien incitó a David, por eso Jehová está enojado, ¿sí? Y entonces, pues Jehová no fue el que incita a David. ¿Quién lo hizo? Pues Crónicas nos dice la respuesta, ¿verdad? Fue Satanás que tienta a David, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Entonces Satanás incita a David contra ellos a que vaya y realice un censo a Israel. Ahora, Satanás siempre ha sido un siervo de Dios. Esto lo podemos ver muy bien en el libro de Job. ¿Por qué? Porque Satanás tiene que pedirle permiso a Dios para poder ponerle una mano encima a Job. ¿Sí? De la misma forma que pasó con Job, Dios le permite a Satanás que ponga a prueba el carácter de Dios, el carácter, perdón, de David. ¿Sí? Dios permite a Satanás que ponga a prueba el carácter de David. ¿Sí? David ya es alguien maduro, alguien con experiencia, un rey que ya tiene años en su puesto. ¿Sí? Y entonces, David está en una situación en la que puede enorgullecerse por lo que él ha logrado. Grandes campañas militares, grandes luchas. Y entonces, pues pasa la misma situación. Entonces, el rey, en versículo 2 dice a Joab, general del ejército que estaba con él: recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo para que ellos sepan el número de la gente. Ahora, esto parece algo normal, ¿no? De hecho, la palabra censo significa registro de ciudadanos. ¿Sí? Es algo que se hace desde hace muchos años, no solamente en México, sino en muchos países, y desde tiempos muy antiguos. Los romanos y civilizaciones del Medio Oriente la practicaban. ¿Sí? De hecho, en Lucas tenemos un registro de eso. Un emperador romano dice: hay que hacer un censo de toda la gente, ¿no? Y pasa la historia en el Evangelio de Lucas. Para el Antiguo Testamento menciona 5 censos. Uno de ellos se encuentra en Éxodo, que lo realiza Moisés para ver la ofrenda del tabernáculo. Luego el libro de Números recibe su nombre porque están haciendo censos, están contando, ¿sí? Soldados. En el libro de Números encontramos 2 censos. Luego viene la cuarta ocasión, que es esta de David, y una quinta después del exilio, que lo hace Esdras y Nehemías. Y entonces, ¿qué tiene de malo este censo? Si Moisés ya había realizado uno, ¿por qué Jehová se enoja contra Israel? Bueno, pues la maldad del censo no se encuentra en el acto mismo, sino en la intención que David tiene. ¿Sí? Podemos pensar que David está sentado y ve la prosperidad de su reino y empieza a jactarse de lo que él ha podido lograr, ¿verdad? Pues tengo valientes, tengo personas que estarían dispuestos a dar su vida por mí. Yo podría entonces ir y conquistar más naciones y extender mis dominios. Y entonces se está gloriando en una nación que no le pertenece, sino que le pertenece a Dios. Y también entonces David comienza a poner su confianza en el número de soldados que él puede tener. Si los llegan a invadir, ¿en quién va a confiar David? Y parece que David está desviando su confianza de Dios y le está poniendo entonces en sus soldados que él puede llegar a tener. ¿Sí? David desvía su confianza. Encontramos entonces en la motivación de David orgullo y arrogancia. Esta es mi nación. Esto es lo que yo he logrado. Y necesito saber con cuántas personas tengo para poder seguir creciendo. Entonces, le dice a Joab: recorre todas las tribus y hazme un censo.
Y nota el versículo 3, Joab, pues conocemos a Joab, ¿verdad? Hemos estudiado los dos libros de Samuel y sabemos que Joab no es una persona meramente espiritual, ¿verdad? Es un asesino, es un mentiroso, es alguien que está dispuesto a hacer lo que sea con tal de lograr sus objetivos. Y Joab escucha esta petición y le responde al rey: añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas, ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Joab mismo entiende que realizar el censo es algo peligroso, no solamente para David, sino para todo el pueblo. Si se realiza con las motivaciones incorrectas, es algo completamente peligroso. Y de las personas menos espirituales que encontramos en Samuel está diciendo a David: recapacita en lo que estás haciendo. ¿Por qué quieres realizar este censo? Sí, le ruega y le dice: no lo hagas. Pero pues no es así. Todo el esfuerzo de Joab no sirve. Y sin dar explicación, en el versículo 4, la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Encontramos en David entonces orgullo, arrogancia, y le agregamos también necedad. Sí, una necedad. Y podemos pensar: ay, pues David ya está grande, ya está viejito, ¿verdad? Hay que entenderlo. Pero en ningún momento eso es una justificación para lo que el corazón de David está teniendo en este momento, ¿sí? Y entonces, del versículo 5 al versículo 9, pues se nos dice por dónde pasaron. Pasando el Jordán, acamparon en Aroer, al sur de la ciudad, que está en medio del valle de Gad, en Jacasé. Fueron a Galad, a Jotzi, a Danján, alrededor de Sidón. Fueron a la fortaleza de Tiro, fueron a los Hebeos, salieron del Negev de Judá, Beerseba. Después que hubieran recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días. Y tardaron casi 10 meses en completar el censo. David tuvo 10 meses para recapacitar sobre lo que estaba haciendo, sobre el error que él estaba cometiendo. No porque contar personas fuera algo malo, sino por la intención que ese tenía. ¿Sí? Y David entonces es necio durante 10 meses. Su necedad fue larga, creyendo que él tenía la razón para poder hacer esto. Soy el rey y puedo hacer lo que se me antoje. ¿Sí? Los resultados, pues, se dan en el versículo 9. Joab dio el censo del pueblo al rey, y fueron los de Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá 500,000 hombres. 1,300,000 hombres de guerra entre las tribus de Israel. Crónicas nos dice que Joab no realizó el censo total, no contó a 2 tribus, ni a la de Leví ni a la de Benjamín, porque dice que la orden del rey era abominable a Joab. ¿Sí? Joab no quería realizarlo, ¿sí? Y la cumple a medias. Entonces, cuando Joab regresa, pues David es informado y ve la información, ¿sí? Quiere saber cuántos tiene. Pero cuando entra Joab al palacio y ve a sus capitanes, pues ve la cara de estas personas, pues con una cara preocupante, ¿sí? Y David se da cuenta que algo anda mal. Y poco a poco entonces la mente de David empieza a ver el gran error que ha cometido, ¿sí? En lugar de poner su confianza en Dios sin saber cuántas personas tiene en su ejército, en lugar de seguir confiando en aquel Dios que lo ha ayudado desde su juventud con Goliat, con Saúl y los problemas que tuvo, aun cuando su propio hijo buscó su vida, pues David decidió irse por lo que el poder militar que él tenía. Y entiende que por más soldados que llegue a tener, que por más poder militar que pueda llegar a tener Israel, nada de eso se compara con el poder que Dios da cuando se confía en él. David mismo, años atrás, experimentó todo esto y lo olvidó, porque pensó que su experiencia, porque pensó que su sabiduría, todo lo que él había vivido, sí, era mucho mejor que confiar en Dios. Y en ese momento lo entiende, se da cuenta que ha hecho mal. David pues recibe el informe, quizá pasan días y David está preocupado y no sabe qué hacer. Sí, pues ¿qué hago ahora? Entonces no puede más y llegamos al versículo 10, que después que David hubo censado el pueblo, le pesó en su corazón y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. El hombre, conforme al corazón de Dios, no era perfecto, y es algo que los pastores se han encargado de remarcar mucho. David tenía muchas imperfecciones, ¿sí? Pero si algo podemos aprender de David es que él tenía un corazón sensible al pecado, se da cuenta de su error,
Dios la regué. Logra ver su orgullo, logra ver su arrogancia, ese orgullo y arrogancia que lo llevaron a actuar de una forma necia. Y David entonces, en lugar de quedarse sentado diciendo, ya la regué, ya fallé, pues va y se confiesa delante de Dios, confiesa su pecado. Y me llama la atención que David no intenta echarle la culpa a los demás. No dice, Dios, es que Joab no me insistió más. Es que pues, los demás generales también me pudieron haber dicho algo. Es que mis consejeros pues, no me dijeron nada. David no le echa la culpa a nadie. Dice, yo fui el culpable, yo he pecado, y reconoce entonces su pecado. Cuando estudiamos la vida de David, recordamos que él empieza como un simple pastor de ovejas. Después logra derrotar al gigante Goliat y pasa a ser músico de Saúl. Está en el ejército peleando y logra ir posicionándose en el ejército. Pero después empieza a ser perseguido por Saúl, ser tratado como un criminal. Y cuando parecía que eso iba a terminar, Dios le da el trono de Israel. Ya no era un pastor, no era un soldado, no era un plebeyo, era el gran rey David, que había logrado inmensas hazañas. Pues sí, Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10,000. ¿Sí? Era el rey David. David entendía que a quien estaba sirviendo era un Dios bondadoso, que lo cuidó y ayudó contra Goliat, que le dio fuerzas cuando estaba en las cuevas huyendo en el desierto. David entendía que no importaba si era el rey de Israel, él seguía sirviendo a un Dios bueno que le dio ese trono. ¿Sí? Pero David también entendía que estaba sirviendo a un Dios santo que no toleraba el pecado. Y no importaba si el rey del pueblo era David mismo, el hombre conforme al corazón de Dios, Dios en su santidad tenía que castigar el pecado. Cuando peca con Betsabé, vienen consecuencias desastrosas para David. Sus hijos son violadores. Sus hijos están asesinando. Sus propios hijos están buscando la vida de su padre para quedarse con el trono. ¿Sí? David sabía que servir a un Dios santo merece una vida limpia, una vida libre de orgullo, de arrogancia, de necedad. Porque todo lo que David ha logrado ha sido por pura misericordia de Dios y no por lo que David es. Y es por eso que David exclama estas palabras del versículo 10. Yo he pecado, dice. Yo he pecado gravemente. ¿Sí? No intenta minimizar su pecado. Es que Dios las circunstancias. Es que Dios, pues soy humano, lucho. No, dice, yo he pecado gravemente por haber hecho esto. ¿Sí? He sido un necio. Y es entonces aquí cuando encontramos el primer punto de la enseñanza del día de hoy. Es que también nosotros, igual que David, estamos sirviendo a un Dios santo. ¿Sí? Servimos a un Dios santo, hermano. Por lo tanto, arrepiéntete de tu necedad. Arrepiéntete de tu necedad. David recapacita sobre lo que ha hecho. Sabe que fue necio por no escuchar a Joab ni a sus capitanes del ejército. Sabe lo que hizo mal. Pero no solamente sabe eso y dice, ya pequé, ya, ahí la dejo. No, sino que se arrepiente y va a Dios en oración con un corazón arrepentido, un corazón dispuesto a humillarse. No está pensando, soy el rey, ¿qué van a pensar de mí? No, nada de eso importa cuando está de por medio humillarnos delante de nuestro Dios. Hermanos, nosotros al igual que David hemos sido necios, porque también nosotros nos hemos creído autosuficientes, nos hemos creído muy listos y creemos que por nuestra experiencia pues podemos vivir día a día sin leer la Biblia y decimos pues no pasa nada. Creemos que podemos vivir nuestra vida diaria sin orar o sin compartir el evangelio, sin faltar a los grupos pequeños o cualquier otra reunión. Y creemos entonces que dejar fuera a Dios pues es una decisión sencilla y decimos pues no pasa nada, ¿verdad? Porque estamos siendo necios. ¿Cuántas veces los pastores nos han instruido, nos han dicho no falten a los grupos pequeños? No porque no si quieren que vamos a comer, ¿verdad? Pero más porque quieren que estemos creciendo en Cristo. Que el Espíritu Santo esté trabajando en nuestros corazones y que también nos podamos congregar con otros hermanos y darnos cuenta que no somos los únicos que estamos batallando. Pero ¿qué hacemos? Somos necios y decimos, pues un jueves, un viernes que falta, no pasa nada. ¿Sí? Se nos ha dicho sobre ser puntuales, ¿verdad? Y en nuestra necedad seguimos practicando la impuntualidad y decimos, pues no pasa nada si llego 5 o 10 minutos tarde al trabajo, a la escuela o a la iglesia. Pues no hay consecuencias. Y podríamos decir entonces un pecado tras pecado, un hábito tras un hábito, y ¿sabe qué? El resumen sería lo mismo, seguiremos siendo necios porque no estamos yendo en arrepentimiento a nuestro Dios. Hermano, la necedad es un pecado que está arraigado en nosotros.
que nos va a hacer tropezar, pero en medio de esa lucha tenemos que recordar que servimos a un Dios santo y que podemos ir entonces a Él con un corazón arrepentido por nuestro actuar. No importa si eres alguien con un puesto importante en tu trabajo, no importa si tienes un puesto grande en la iglesia, todo lo que tienes lo tienes por pura misericordia de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿por qué ser necio y no reconocer nuestra necedad e ir a Él en arrepentimiento? Entonces la narración sigue, David se arrepiente, es verdad, pero las consecuencias del pecado no van a tardar en llegar, y ahora David debe hacerse responsable de esto. Pues David ora y pasan los días. David un día se levanta por la mañana, ¿sí? Y un día viene la palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo: ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Entonces David pues no sabe todavía esto, se levanta, desayuna, se baña, tiene una reunión con Joab, con sus generales acerca de lo que tiene que hacer en la nación. De repente un guardia entra a la sala, interrumpe la reunión y David lo voltea a ver y el guardia le dice: el profeta Gad está aquí para verlo con extrema urgencia. David se queda serio, meditando, y ordena a sus generales que salgan y lo dejen solo y que el profeta Gad entre. Quizá por la mente de David pasa aquella ocasión cuando el profeta Natán también fue a verlo, después de haber pecado con Betsabé, ¿sí? Entonces David está ahí esperando. El profeta Gad entra, saluda al rey con respeto, pero sin halagos indebidos. El rostro del profeta muestra una gravedad, muestra una seriedad acerca de la situación que está por venir. Pues vino pues Gad a David y se lo hizo saber las palabras que Jehová le había dicho. Y le dijo: ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. El corazón de David entonces se viene abajo, ¿verdad? Es una situación un poco particular que Dios le dé a escoger el castigo. ¿Sí? Me recordaba cuando mi mamá decía: chancla, te quito el celular, ¿verdad? Escoges tu sentencia de muerte, ¿no? Pero esto es mucho peor, ¿no? David está ahí pensando: ¿qué escojo? ¿Qué hago? Pues si escoge 7 años va a significar que muchos de Israel van a morir. 7 años con escasez de alimento. Los ricos y los ingeniosos pues dicen: pues me voy con los filisteos, con los moabitas, con los sirios que están por ahí. Pero Israel entonces tendría que depender de otras naciones para alimentarse. Pues David dice que huya 3 meses delante de mis enemigos. Pues eso significaría la muerte de algunos de Israel, principalmente los soldados que él tanto se jactaba que tenían. ¿Sí? Israel tendría que luchar con enemigos e iba a perder. Ahora recordemos que David ya está grande y ya no tiene la misma fuerza que antes. Y luego ve la tercera opción: que haya 3 días de peste en tu tierra. Significaría la muerte para algunos en Israel, ¿sí? Pero cualquiera podría ser golpeado por esta plaga. No importa si eres rico, si eres el rey, ¿sí? No importa si eres un obrero, toda la gente podría ser pegada con esta plaga. Y David entonces está meditando y pensando: ¿qué voy a hacer? Pero David ahora sí recapacita y medita en las 3 opciones y llega a una conclusión. Sabía que Dios era mucho más misericordioso que lo que pueda llegar a ser el hombre. Entonces David aprende de sus errores y comprende que las 2 primeras opciones, de escoger el hambre en la tierra o de huir delante de sus enemigos, implica dejar a Dios de un lado, porque va a empezar a poner su confianza en los soldados, o quizá en las naciones aliadas que él tenía, de: oye, pues me doy madera, no sé, dame comida, ¿verdad?, para mi pueblo. Y entonces decide confiar en las misericordias de Jehová y no en su necedad o en su poder militar. Y David le responde a Gad en el versículo 14: en grande angustia estoy. ¿Sí? Pues no es fácil decidir algo de esta magnitud. Caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Eso significaba entonces que David escogía los 3 días de plaga para él, para el pueblo. ¿Sí? David sabía que tenía que exponerse al castigo de Dios, como uno más del pueblo. ¿Sí? Si hubiera escogido la guerra, dice un comentario, su seguridad personal no habría estado en peligro,
porque ya había un decreto que impedía que él fuera a la batalla. Si hubiera escogido los 7 años de hambre, su propia riqueza le hubiera asegurado su propio mantenimiento y el de su familia. Pero él mostró la grandeza de su mente al escoger la peste, a los estragos de la cual él y su familia fueron expuestos de la misma manera a lo que fue el más humilde de sus súbditos. Entonces llegamos así al segundo punto de nuestra sermón, y es que si nosotros servimos a un Dios santo que castiga el pecado, podemos confiar en su misericordia. Podemos confiar en su misericordia. Hermano, estamos sirviendo a un Dios santo, por lo tanto confía en su misericordia. Esta semana, ¿cuántas veces se equivocó? No en el trabajo, sino en la vida, en lo que implica la vida cristiana. ¿Cuántos de nosotros teníamos la opción de leer la Biblia y decidimos, pues otra serie, ¿verdad? En lo personal la traigo mucho con el anime, me gusta ver mucho anime. Para mí es más fácil, pues 20 minutos, que son 20 minutos un capítulo, ¿verdad? Y así se te va el tiempo. Y así les pasa a muchos de ustedes también con otras cosas, ¿verdad? Una serie, 1 hora, ¿verdad? No pasa cada 1 hora. Nos hemos equivocado y hemos tomado decisiones malas. Pero David también se equivocó, ¿sí? Y estaba tomando el castigo de Dios como él. Reconoce su error y no dice, Dios, por favor, no me castigues. Dios, por favor, olvídate de esta situación. No. David entiende que Dios tiene que castigar el pecado, ¿sí? Pero pese a que sabe que Dios es un Dios santo, que tiene que castigarlo, decide confiar en él, porque sus misericordias son muchas. Hermanos, si se ha equivocado y si le ha fallado a Dios, no se quede tirado solamente lamentándose. No diga, pues ya fallé, no leí, pues ya está, ¿verdad? No diga, ya falté 3 semanas al grupo pequeño, qué vergüenza, hay que me vean entrar otra vez, ¿verdad? Y decidimos seguir faltando. No se quede tirado. Y en lugar de eso y de admitir su derrota, corra a Dios nuevamente, buscando su misericordia. Sí, las consecuencias del pecado no son nada agradables. ¿A quién le gusta recibir un regaño de su jefe cuando se equivocó en un pedido o en algo que tenía que hacer? Ciertamente a nadie, ¿verdad? Y son consecuencias que uno tiene que aceptar. No queremos los resultados de nuestras acciones, pero que eso entonces no lo desanime. Porque si pensamos entonces en lo bueno que Dios ha sido con nosotros, ¿sí? Eso es una razón más que suficiente para decir, sí, Dios, estoy en medio de un castigo, pero decido mejor confiar en tu misericordia. Esta semana en los grupos pequeños veíamos cómo Dios tiene conocimiento de lo que necesitamos, ¿sí? Y decía el pasaje, tenemos necesidad de muchas cosas. Jesús les dijo a los discípulos, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, y por el cuerpo, qué vestiréis. ¿Sí? Pensaba, ay, no, iPhone, ¿verdad? Está bien bonito, y nos afanamos y nos distribuimos por cosas materiales. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis mucho más? ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis, ni aún con lo que es menos, ¿por qué os afanáis por los demás? Considerad los lirios cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno. ¿Cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Sí, tenemos un Dios sí que castiga, pero también tenemos un Dios que entonces nos extiende su misericordia y que está esperando que corramos a Él, cual hizo David. ¿Sí? Entonces confía en Dios en medio de un castigo, en medio de una consecuencia de su pecado. Confía en las misericordias de Dios y no se aleje, no tire la toalla, al contrario, busque regresar a Dios, ¿sí? En arrepentimiento y someterse a Él. Entonces, el profeta Gad escucha a David y escucha la respuesta que David le dijo en el versículo 14. Gad lo saluda de una manera reverente y se retira después de escuchar al rey. Y David entonces está nervioso y a la expectativa de lo que va a ocurrir estos días. ¿Qué clase de plaga va a ser? ¿Cómo Dios nos va a herir? ¿Qué tanto? Pero pese a que su corazón está inquieto, él decide confiar en las misericordias de Dios.
Y el juicio de Dios entonces llega. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado. Y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. Esto era sin duda algo sin precedentes, ¿sí? Era una gran calamidad, sobre todo Israel. Afectó a muchos en un tiempo de periodo muy corto. Pero nos tenemos que hacer la pregunta: ¿por qué si un hombre pecó, toda la nación sufre las consecuencias y mueren 70,000 hombres? ¿No es algo injusto de parte de Dios? Yo creo que no. Hay dos partes para responder esta pregunta. Como mencionamos como mencionamos al inicio, el orgullo y la arrogancia de David, ¿sí?, llevan a que éste realice el censo. David reconoce su propio error, ¿sí? O sea, no hay que quitarle culpa a David. David tuvo culpa al haber hecho el censo, ¿sí? Pero recordemos también que lo que el rey haga, ¿sí?, el pueblo también es como si lo hiciera. David, como representante de la nación, es responsable delante de Dios de las decisiones. De hecho, lo veíamos hace unos domingos y el pastor Mateo nos decía, se le conoce como representación federal. También nosotros lo vivimos día a día. Por ejemplo, cuando México le gana a Alemania en el 2018, ¿verdad? En el Mundial. ¿Qué dijimos todos después del partido? Ganamos, ¿verdad? Pero nosotros ni de chiste fuimos a Rusia. Vamos aquí el domingo, ¿verdad? Y no jugamos. Entonces, ¿por qué decimos que ganamos? Porque México está representando, la selección mexicana está representando a todo el país de México, ¿sí? Es lo mismo con David. David está representando a Israel, ¿verdad? Entonces también tiene culpa. Pero también la escritura en el versículo 1 nos dice que la ira de Jehová se encendió contra Israel, no contra David. Entonces, Dios tenía que castigar un pecado de Israel. Y en lo personal, por lo que hemos visto en el libro, en los últimos capítulos, creo que es porque el pueblo era muy rebelde a las autoridades que Dios había puesto en la nación. La primera rebelión sucede con Absalón. Muchos del pueblo se van tras Absalón, ¿sí? David tiene que huir por su vida, ¿sí? La conspiración se hizo poderosa y el pueblo que estaba de parte de Absalón seguía aumentando, ¿sí? De 12 tribus, solamente la tribu de Judá y la tribu de Benjamín se quedan con David, y las otras 10 pues se van con Absalón. Después gana la guerra David, pero Seba vuelve a hacer otra rebelión, y las tribus dijeron: nosotros no tenemos parte en David ni heredad en el hijo de Isaí. Así todos los hombres de Israel abandonaron a David y siguieron a Seba. Entonces, de ningún modo se le quita la culpa a David, porque David tuvo ciertamente culpa, pero también el castigo no cae sobre un pueblo inocente. Sí, Dios castigó a Israel por el pecado que ellos también habían hecho, ¿sí? Israel era responsable de sus acciones. Entonces Dios no deja ir ninguna de ellas. Y Dios entonces envía la peste, ¿sí? Y mueren 70,000 hombres a causa de la maldad tanto del pueblo como de David. Y el versículo 16 nos dice que el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla. Y queremos pensar entonces que el pueblo ataca todo el país y deja la capital para el ¿sí? Y entonces, por los días que ha durado la peste, le han llegado informes a David: de tal pueblo han muerto tantas personas. David, tenemos una crisis, ya no hay doctores en tal pueblo, se murieron también, ¿sí? Y David entonces está pensando: ¿qué hacemos? Entonces el ángel extiende su mano sobre Jerusalén para destruirlo. Pero dice que Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía el pueblo: basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna Jebuseo, ¿sí? Y entonces David tomó la decisión correcta, ¿sí? Decidió confiar en su Dios antes que confiar en los hombres, que podían haberle ayudado en las otras dos situaciones, ¿sí? Jehová se arrepiente y entonces dice: detén la plaga. Entonces David dice a Jehová, cuando vio el ángel que destruía al pueblo: yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron esas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Y David entonces está siendo un verdadero líder, un verdadero pastor que se preocupa por su pueblo. David dice que el pueblo deje de ser castigado por lo que él ha hecho, pero teniendo otro propósito que cumplir, Dios no acepta la oferta de David. ¿Sí? Entonces, pues viene otra vez a David aquel día y le dice: sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna Jebuseo, ¿sí? Ahora, el terreno de Arauna tenía una historia muy rica. ¿Por qué?
En Segunda de Crónicas nos dice que la era de Aram estaba ubicada en el monte Moriah. Es el mismo monte donde en Génesis 22 Abraham decide sacrificar a Isaac por mandato de Dios. ¿Sí? Entonces, eso tiene historia. ¿Sí? Entonces, en lugar de la muerte, donde la muerte había sido detenida por las misericordias, ahora para David es un terreno sagrado. Por lo tanto, él quiere ir ahí y ofrecer un altar, levantar un altar a Jehová y ofrecer un sacrificio. Y entonces David sube conforme a la palabra del profeta, según lo que había mandado Jehová, de levantar ese altar. Y Arauna mira y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Arauna se inclina delante del rey, rostro a tierra, y dijo: ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? David respondió: para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciera. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para leña. Todo esto, oh rey, Arauna lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. ¿Sí? Ahora, pues Arauna tenía un corazón bueno, ¿verdad? Ve al rey y dice: no, yo lo ofrezco, ¿verdad? Perdóname los tributos, ¿verdad? Te doy mi terreno, ¿no? No, tiene un corazón bueno y generoso y no duda darle a David su terreno. ¿Sí? Pero hay un problema aquí. Si David hubiese aceptado la oferta de Arauna, ¿sí? El sacrificio de quién hubiera sido, de Arauna, no le hubiera costado a David. Entonces no hubiera cumplido el mandato de Jehová de levantar un altar. Entonces David sabía que no sería un regalo y un sacrificio para Jehová si no le costaba nada. Tenía que comprar el terreno, ¿sí? Y agradar así a Dios. Entonces David entendió que los sacrificios son algo personal. El sacrificar un animal inocente, ¿sí? Implicaba pues pasarle las culpas a él, es decir: yo pequé, pero ofrezco a este animal como sustituto para que el castigo caiga sobre él, ¿sí? Pero aquí también David está haciendo su función de representante federal. Y David entiende que ya no es solamente un sacrificio personal por su pecado, sino también un sacrificio por toda la nación. Entonces, si David lo hace así, es como si el pueblo también lo hiciese. Y entonces David compra la era y los bueyes por 50 ciclos de plata. Entonces, el principio que movió a David es fundamental. ¿Sí? En todo servicio y sacrificio tiene que costarte. ¿Sí? El servicio a Dios tiene que costarte. El servir a Jehová tiene que costarte. Como diría Alonso: tiempo, dinero y esfuerzo. ¿Sí? Y no hay de otra. Y David lo entiende. No puede ofrecerle a Dios algo que no haya costado, porque no va a ser de él. Y entonces el versículo 25 dice: edificó ahí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Esto demuestra que David entendió que la muerte de las 70,000 personas no expiaron su pecado ni el de Israel. El perdón solo podía llegar a través de la sangre de un sustituto aprobado. ¿Sí? No había otra manera. Tenía que haber un sacrificio de por medio. El holocausto era para expiar el pecado, y las ofrendas de paz significaban disfrutar la comunión con Dios. Es decir, sí he pecado, pero estamos en paz. ¿Sí? Entonces David entendía que esto era necesario para poder tener una relación con Dios. Finalmente vemos al hombre conforme al corazón de Dios, convirtiendo la ocasión de su pecado y su castigo en una ocasión de adoración, no solamente para él, sino para todo el pueblo. Pero eso no se queda ahí. Primera de Crónicas 21 dice lo siguiente: viendo David que Jehová le había oído en la era, ofreció sacrificios ahí. Y el tabernáculo de Jehová que Moisés había hecho en el desierto y el altar del holocausto estaban entonces en el lugar alto de Gabaón. Pero David no pudo ir allá a consultar a Dios porque estaba atemorizado a causa de la espada del ángel de Jehová. Y dijo David: aquí estará la casa de Jehová Dios, y aquí el altar del holocausto para Israel. Y David reconoce que este es un lugar único, un lugar donde Dios perdonó la maldad de su pueblo por medio de un sustituto. Años después, Salomón, su hijo, construye el templo en ese mismo lugar por orden de David.
¿sí? Salomón construye el templo y entonces la gloria de Dios baja sobre ese templo y por años, ¿sí?, se sigue el mismo principio. Solamente un sustituto aprobado puede hacer que la maldad del pueblo sea perdonada, ¿sí? Pero el pueblo peca. Salomón fallece y el reino es dividido en el reino del norte y el reino del sur, y ambos reinos tienen reyes malos, el sur tiene reyes buenos. Sí, pero el pueblo peca y Dios dice, basta. Y Dios, como ese Dios santo, decide castigar la maldad del pueblo y manda a los babilonios a destruir toda la nación, incluido el gran templo de Salomón, donde un día estuvo la presencia de Dios. Después Zorobabel regresa y se esfuerza por edificar el templo, pero pues el segundo templo parece nada comparado con el primero. Nos dice el relato de Esdras que los ancianos que llegaron a ver el primer templo lloraban, porque el segundo templo era nada comparado con el primero. ¿Sí? No había ni comparación ni por lujos, pero tampoco porque Dios nunca descendió ahí. ¿Sí? La gloria de Dios nunca baja, y es un templo vacío. Pasan los años y 400 años después, Juan el Bautista exclamó: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí? Ya no había necesidad de estar sacrificando cordero tras cordero, ofrenda tras ofrenda, ¿sí? Porque ya había llegado el Cordero perfecto, ¿sí? Y ese Cordero entonces, años después, camina en ese mismo templo. Y Juan el apóstol escribe: aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y entonces la gloria que el segundo templo recibió era mucho más grande que la primera, no porque tuviera quizá más oro después, porque Herodes mandó a ponerle más oro, porque se hizo más grande, sino porque Cristo mismo estuvo ahí, caminando, ¿sí? En ese mismo lugar donde años antes David estuvo con el ángel. Pues Salomón levanta el templo, y en ese mismo templo, años después, Jesús dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán en su interior. ¿Sí? Entonces, hermanos, el día de hoy ya no necesitamos un templo, ya no necesitamos levantar un altar como David y ofrecer sacrificios por nuestra maldad. ¿Sí? Ya no necesitamos ir a comprar terrenos en un lugar alto y decir: Dios, la regué. No necesitamos nada de eso para satisfacer la ira de Dios, porque Cristo ya lo ha hecho por nosotros, cerca de ese mismo lugar donde el templo estuvo edificado. Cristo sufrió la misma ira de Dios a causa de nuestra necedad, de nuestro orgullo y de nuestra arrogancia. Pero ¿sabe cuál fue la diferencia? Que con David, en 2 Samuel 24, Dios se detuvo, pero con Cristo no. Con Cristo no detuvo el castigo ni se arrepintió, sino que lo llevó como oveja al matadero. Isaías nos dice que ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Sí? Y Dios dice: yo doy al Cordero perfecto para que ustedes ya no tengan que seguir haciendo sacrificios, para que ustedes tengan acceso pleno a la presencia de Dios. ¿Sí? Y Cristo sufre todo eso. Y entonces, hermanos, ¿por qué seguimos empeñados en alejarnos de Dios cuando Él ha hecho esto por nosotros? ¿Por qué seguimos siendo necios cuando Dios, en la persona de Jesús, lo entregó todo para que no sufriéramos el castigo que David tuvo que sufrir por las consecuencias de su pecado? ¿Por qué seguimos creyendo entonces que podemos vivir sin Dios y creer que no habrá consecuencias en nuestra vida? ¿Sí? A mí me gusta manejar muy rápido. Voy en carretera y me meto pata. Pero es precisamente porque soy necio y creo que no va a haber consecuencias. ¿Sí? Pero ya no tanto, ¿verdad? Ya no. Y somos necios y creemos: pues no pasa nada. ¿Sí? No pasa nada. Y no es así. Hermanos, entonces no seamos necios en nuestro andar diario. No seamos necios con nuestra santidad. No juguemos con las cosas que tienen que ver con nuestra propia alma. ¿Sí? Entonces dejemos de correr de Dios y decir: pues no pasa nada, yo puedo solo, ¿sí? No necesito congregarme, no necesito leer la Biblia. Dejemos de correr de Dios y entonces comencemos a correr hacia Él, porque Él ha sido misericordioso con usted. Y es verdad, muchos de nosotros quizá hemos sufrido el castigo de Dios y hemos sufrido las consecuencias de nuestro pecado.
Pero mire, estamos con todo eso, seguimos aquí, porque sus misericordias no se han acabado para con nosotros, ¿sí? Porque nos ha dado a Cristo. Dios fue un Dios misericordioso con David. Dios ha sido un Dios misericordioso con nosotros. Entonces, ¿cómo vamos a responder a esa misericordia? Bueno, pues si servimos a un Dios santo, por lo tanto hay que temerle y adorarle. Servimos a un Dios santo, por lo tanto hay que temerle y adorarle. El temor por la reverencia y la adoración van de la mano. David tuvo temor de Jehová por quién era él, ¿verdad? Se arrepiente y dice, es mejor ir con Dios y decir, Dios, la regué, a creer que puedo seguir mi vida sin arrepentimiento. David se sentía oprimido por el diablo en ese momento, cuando Satanás lo tienta, se sentía oprimido por el pecado, pero con todo eso él seguía corriendo hacia su Dios. Pese a las fallas que David llegó a tener, seguía rogando por perdón y adorándolo de esta forma. Hermano, entonces estamos nosotros corriendo a Cristo para poder resistir la tentación de ser necios. Estamos recordando que en Jesús tenemos todo para adorar a Dios. ¿Sabe? El versículo 25 dice así: edificó ahí David un altar a Jehová, sacrificó holocaustos, ofrendas de paz, Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Y así se termina el relato de segunda de Samuel. ¿Sí? El libro de Samuel termina con un relato del arrepentimiento de David y su reconciliación con Dios. ¿Sí? La vida de David es un testimonio constante de la bondad y de la misericordia de Dios y del poder de su gracia salvadora manifestada en aquellos que le están sirviendo fielmente, pero también que humildemente le están buscando. Si algo hemos aprendido de David es que para nada fue un hombre perfecto, pero su vida se caracterizó por ir en constante arrepentimiento a Dios. ¿Era necio? Pues sí, fue necio bastantes veces. ¿La regó muchas veces? Pues sí, la regó bastantes veces. ¿Sí? Pero aún con todo eso, él seguía corriendo a Dios. Entonces llegamos a la gran idea del pasaje, es que sirves a un Dios santo que castiga el pecado. Sirves a un Dios santo que castiga el pecado. Por lo tanto, témele y adórale con un corazón arrepentido, recordando su misericordia. Servimos a un Dios santo que castiga el pecado de nosotros. Pero sabe, por eso mismo hay que temerle y adorarle con un corazón arrepentido. Hermano, que el orgullo, que la arrogancia, que la necedad no nos caractericen, ¿sí? Que nos caractericen un corazón arrepentido. Que cuando nos sintamos oprimidos por el diablo, que cuando nos sintamos cansados del pecado, cuando sintamos que ya no tenemos fuerzas para poder seguir, que podamos recordar su misericordia y decir, Dios ha sido tan bueno conmigo, ¿por qué no ir entonces a Él en arrepentimiento? ¿Sí? Entonces, para terminar, me gustaría dejarles 3 preguntas muy sencillas. Número 1, ¿estamos en arrepentimiento constante por nuestro pecado? Estamos en arrepentimiento constante por nuestro pecado. Número 2, estamos corriendo hacia Cristo recordando sus misericordias. Y número 3, Dios en Cristo nos ha mostrado su gran amor. ¿Sí? En esa cruz, con su gran amor, se demostró. ¿Cómo estamos respondiendo? Estamos respondiendo con temor y adoración a Dios. Hermano, que el libro de Samuel, lo más probable es que se escribe durante el reino dividido. Se escribe para darle ánimo a aquel reino de Judá que está teniendo reyes pésimos, reyes que no dan la talla y no llegan ni siquiera a lo que David pudo hacer o lo que David era. Pero entonces el libro cumple con ese propósito de dar ánimo a las personas, de decir, mira, pues sí, David no fue perfecto, aquel rey, el gran rey David, falló. Pero entonces nosotros también como nación podemos ir en arrepentimiento a Dios y obedecerlo. Vamos a orar y continuamos con el culto. Gracias, Padre, por la vida de David, un hombre que no fue nada perfecto, al contrario, falló muchas veces. A lo largo del estudio de los 2 libros que tenemos en nuestra Biblia encontramos error tras error de parte de David, pecado tras pecado. Pero si algo hemos aprendido de él es que pese a que se equivocó, Señor, fue corriendo hacia ti, Señor, con un corazón arrepentido. En esta hora queremos confesar que también nosotros, al igual que David, tenemos ese orgullo y esa arrogancia en nuestra vida de poder decir, yo puedo solo, y dejarte a ti a un lado.
Perdona nuestro orgullo, nuestra arrogancia. Perdona nuestra necedad. Perdón por no hacer caso a lo que hemos aprendido aquí en la iglesia, Señor. Perdón por no obedecerte a ti y tampoco obedecer a nuestros pastores. Perdón, Padre, por creer que podemos vivir nuestra vida cristiana dejando que Cristo fuera. Ayúdanos entonces, Señor, y que tu Santo Espíritu obra en nuestra vida, Dios, que podamos recordar que tú has sido bueno con nosotros, has sido misericordioso, y por lo tanto hay que ir a ti, hasta que pequemos, Señor, a confesar nuestros pecados. Ayúdanos a parecernos más a Cristo, Señor, y que todo lo que hagamos sea de palabra de hecho, te honra y te glorifique. Te damos gracias, Dios, por tu misericordia. Oramos en Cristo. Amén.